¿Qué tal? Soy Alan Flores Velázquez y como parte del proyecto del sensor inteligente vamos a tener que tomar en cuenta lo siguiente. En este caso los requerimientos del cliente que como punto uno nos solicitan la adquisición de datos. Este punto también debe de ser cubierto tomando en cuenta que debe el sistema que se vaya a implementar debe de ser capaz de leer con precisión una magnitud física, en este caso de temperatura, usando un sensor de temperatura, en este caso un termistor. También debe de ser precisa y confiable. Por otra parte, también tenemos lo que es la conversión a unidades del Sistema Internacional SI. En este caso debe de realizarse la respectiva conversión de las lecturas del sensor a unidades de este sistema internacional, en este caso a grados Celsius. Y pues debe de seguir el estándar reconocidos y asegurar la exactitud de las unidades resultantes. En este caso un aproximado, hablamos de un error menor al 10% para poder tomarse en cuenta. También la exhibición en sitio, en este caso las lecturas de la temperatura junto con las unidades respectivamente deben ser exhibidas en un sitio visual. En este caso debe ser de manera física, debe de poder contemplarse cuando se está tomando también la temperatura que se desea. Y pues también debe de presentarse de manera clara y legible con al menos 4 dígitos significativos para garantizar una precisión. Y también vamos a requerir una transmisión de datos, en este caso vía Word. En este caso, el sistema debe de ser capaz de transmitir de manera continua esta temperatura a la terminal serial del Code Composer. Por otro lado, también vamos a tener ya la propuesta de lo que es ya la implementación. Y pues tomando en cuenta todo lo anterior, vamos a usar el sensor termisor que nos pedía el cliente. En este caso vamos a requerir uno de 1 kilo ohm. Y en un arreglo con una resistencia de 10 kilo ohms, vamos a hacer un divisor de tensión. Y a partir de este divisor de tensión, vamos a obtener la salida que va a ir a la tarjeta para o sea, poder contemplar esta señal como una lectura a la que le vamos a aplicar el ADC. En este caso, el sensor va a ser un NTC que va a funcionar de manera que debe de ser en contacto directo con la tierra y en serie con la resistencia para poder hacer este divisor de tensión. Por otro lado, también según las solicitudes del cliente, nos pedía exhibir de manera local. Para ello vamos a utilizar el LCD 16x2, con la cual vamos a exhibir la temperatura. Y para reducir la cantidad de conexiones vamos a utilizar el módulo I2C. Y con esto vamos a emplear un proceso un poco más eficiente y para disminuir la cantidad de recursos para la elaboración. Por otro lado, como ya se había mencionado, todo lo anterior se refleja en el diagrama de bloques que se ve en pantalla, teniendo a la izquierda la PC con una comunicación USB URS-232 y tenemos lo que es la activa C. En este caso vamos a utilizar los pines PD0 y PD1 para el módulo I2C, que a su vez va a estar conectado con la LCD 16x2 y el pin PE3, que en este caso va a ser el lector del sensor de temperatura, en este caso el termistor. Como ya se había mencionado, las entradas y salidas, tenemos aquí ya la tabla que nos muestra la terminal, la función y el tipo que va a tener cada uno de estos pines. En este caso, las terminales 61, 62 y 6 respectivamente, con función SCL, SDA para el I2C, en este caso PD0 y PD1, y la función ADC para el pin PE3. En este caso, los primeros dos van a ser de tipo I2C, en este caso el primero CCL, el segundo SDA y el tercero va a ser de tipo AINO. Como diagrama eléctrico tenemos lo siguiente. Como ya se había explicado, para el arreglo de la resistencia con el termistor vamos a tener un divisor de tensión. Y en este caso el termistor, al ser un NTC, tiene que estar conectado en serie a tierra respecto a la otra resistencia, conectado a tierra. Y esta resistencia tiene que ir a la fuente, en este caso los 3 volts, para hacer aquí el divisor de tensión y que funcione este pin también como el lector de esta misma tensión. Como ya se había mencionado también, el pin PD0 y PD1 van a funcionar como los transmisores para el protocolo I2C, en este caso SSL y SDA respectivamente,
Y finalmente tenemos de este lado lo que es las conexiones a la pantalla por parte del I2C. Vamos a tener que las conexiones de P0 a P7, exceptuando P3. Todas las demás están conectadas a cada uno de los pines como se muestra en la pantalla. Para el diagrama de flujo tenemos que primeramente vamos a hacer la configuración del ADC, posteriormente la configuración del UART, posterior también la configuración del I2C y finalmente la inicialización del LCD. Esto solo se va a hacer una vez, por lo que a continuación se coloca el ciclo while, en este caso while 1, para hacer la repetición de las siguientes acciones. Si resulta verdadera esta sentencia, vamos a decir que la lectura del sensor se va a realizar. En este caso, la lectura del puerto del pin que vamos a estar utilizando, en este caso P3. Esta lectura la vamos a convertir a temperatura respecto a ciertas combinaciones matemáticas. También vamos a descomponer la temperatura en dígitos para poder enviarla a la LCD y al Word, como se muestra a continuación, que en este caso nos dice que el envío de la temperatura a la LCD debe de ser dígito a dígito y también el envío al Word de manera igual, dígito a dígito. Y si la condición resulta ser falsa, pues obviamente va a terminar el programa. Para la explicación del código tenemos lo siguiente. En el código vamos a tener lo siguiente. En este caso vamos a utilizar estas librerías que se muestran a continuación para poder hacer las lecturas de toda la información y los procesos que vayamos a usar. En este caso vamos a utilizar las librerías para enteros, para booleanos, mapas de la memoria, el sistema de control, el GPI I/O, para el mapeo de los puertos, para el ADC, para las funciones matemáticas que se va a utilizar en este caso para la lectura, para el protocolo I2C, para la transmisión UART, para el debugueo, las tipo string y en este caso para la librería de la LCD 16x2. Primeramente vamos a tener que hacer la definición de la dirección I2C del esclavo. En este caso es la que se muestra a continuación, que es esta de aquí. Y posteriormente vamos a pasar a la configuración del I2C. En este caso como una función específica sin estar dentro del main, como tal esta información. Simplemente se va a colocar el nombre de la función para poder hacer el proceso definido. Primeramente tenemos que el periférico I2C3 debe de ser habilitado antes del uso. Entonces lo que se muestra aquí esta función. Por otra parte también tenemos que configurar el pin muxing para las funciones I2C3 que son para los pines PD0 y PD1 en este caso. Y este paso no va a ser necesario si la pieza no soporta lo que es el pin muxing. En este caso aquí ya estamos definiendo que PD0 y PD1 se va a asignar el SSL y SDA para el protocolo I2C. Finalmente para esta función vamos a tener que seleccionar la función I2C, perdón, para los pines. Esta función también va a configurar los pines GPI I/O para la operación I2C, estableciéndolos en funcionamiento de drenaje abierto con pull-ups débiles. En este caso aquí tenemos lo que es la asignación del puerto D para el pin 0, en este caso PD0 como ya se había mencionado y también para PD1. Aquí se especifica SSL por ejemplo y aquí también tenemos lo que es configurar la frecuencia de hilo C3 en estado falso y establecer la velocidad de transmisión a 100 kilobytes. Y pues aquí estamos empleando un retardo de aproximadamente un segundo. Posteriormente vamos a tener la declaración de las variables, en este caso para descomponer la temperatura en dígitos individuales. Y aquí finalmente, por otro lado, tenemos prácticamente las mismas variables, pero diferentes. En este caso, estas van a ser para la transmisión al LCD y al UART. A continuación se va a explicar por qué se tienen diferentes. Por otro lado, también tenemos la configuración del ADC, que en este caso, como estas primeras dos líneas, vamos a tener que habilitar el módulo ADC0 y el puerto GPIO. En este caso, el puerto E. Por otro lado, vamos a tener que asignar el pin E para el ADC. Y por otro lado, estas tres líneas, la primera nos dice que se va a configurar la secuencia de ADC0 para la conversión. La siguiente vamos a tener que configurar el paso específico de la secuencia ADC0 y finalmente habilitar la secuencia para el ADC0.
Otra de las funciones que se habían mencionado también es la configuración del UART. En este caso vamos a tener que primeramente habilitar el puerto H para UART 0. También la habilitación del puerto A para la comunicación. Ahorita se va a explicar cuáles de los pines se van a utilizar para esto. También se especifica que aquí mismo nos dice que A0 y A1 van a fungir como RX y TX respectivamente para la comunicación del UART 0. Y finalmente vamos a tener que la configuración del puerto serial para el UART 0. En este caso, por ejemplo, este número de aquí nos va a explicar qué es la velocidad de transmisión de datos, en este caso 115.200. Por otro lado, también tenemos una función, en este caso leer ADC, que esta vamos a hacer primeramente la limpieza de la bandera de interrupción del ADC 0 y la conversión del secuenciador 3. Por otro lado, vamos a hacer una espera, en este caso esta línea, hasta que la bandera de interrupción del ADC esté activa para la secuencia número 3. Y finalmente vamos a obtener los datos de la secuencia ADC 0, retornando el mismo valor que es el valor 0 de la matriz. Por otro lado vamos a tener la conversión a la temperatura como una función. En este caso, obteniendo el voltaje de entrada tomando en cuenta el ADC, vamos a tener un valor máximo de 4095, que es el valor que vamos a utilizar aquí, y el valor de la fuente, que se va a multiplicar por 10.000 para obtener valores después del 1, porque antes del 1 no permite obtener estos valores, entonces esta multiplicación para obtener estos dígitos. Y posteriormente se toma en cuenta el 4095 como valor máximo. Entonces básicamente esta es una regla de 3 tomando en cuenta la entrada para obtener el voltaje que se está recibiendo. Por otra parte, para obtener la resistencia se utiliza la siguiente fórmula. En este caso, estos 10.000 que están aquí corresponden al valor de la resistencia que estamos utilizando. Como ya se había mencionado, es de 10 kilos. Y tomando en cuenta también la fuente multiplicada por 10.000, vamos a obtener este valor, que es 30.000, dividido entre el voltaje. Y este resultante se le va a restar una unidad para obtener la resistencia de la NTC en ohmios. Y finalmente vamos a obtener la temperatura respecto a la resistencia que ya obtuvimos anteriormente con la siguiente fórmula, que en este caso nos dice que es 202 menos 24.4 por el logaritmo de la resistencia que ya obtuvimos y más 3, que el 3 puede variar dependiendo de cada función debido a que este funciona como una compensación. Entonces hay que leer respectivamente bajo qué criterios estamos utilizando esta fórmula porque no siempre aplica para cualquier termistor. Y retornamos la temperatura para la función para utilizarla posteriormente. Y ya dentro del main tenemos las funciones declaradas, las funciones que ya explicamos anteriormente. En este caso vamos a configurar el ADC0, la configuración del lugar, configurar el I2C3, inicializar la LCD y limpiar la LCD en caso de que hubiera algún argumento dentro de la pantalla. Posteriormente, en el ciclo while vamos a tener la asignación de la lectura de la variable al valor de ADC, que en este caso el valor de ADC va a ser requerido en la conversión a temperatura, que es lo que se ve aquí. Y ya que tenemos esa conversión, vamos a hacer el llamado de la función que ya vimos anteriormente, la conversión a la temperatura, y le vamos a asignar a la variable temperatura. En este caso, esta se va a multiplicar por 1000 para obtener más decimales y poder hacer según los requisitos del cliente, obtener los 4 dígitos significativos. Aquí ya se va a ver la descomposición en dígitos individuales para el envío al UART en este caso. Como aquí se puede realizar solamente agregándole un número, en este caso, por ejemplo, para enviarla al LSD solamente aumentamos el 48. Podemos utilizar la misma variable sin necesidad de corresponderla en dígitos individuales. Entonces mandamos el dígito, ya que lo tenemos separado, lo mandamos y le agregamos 48 para obtener el número real, ya debido a la conversión del código ASCII. Y por otro lado también tenemos lo que es el envío de datos al UART, que es toda esta sección hasta terminar el código. Y aquí también tenemos que asignar la variable que ya obtuvimos del dígito individual, le agregamos 48 y la asignamos a una nueva variable para poder ser enviada.
Y primero enviamos temperatura para que se muestre esta palabra, obviamente con sus unidades. Y estos funcionan como un retroceso cuando se quiere realizar una columna de la información que se está mandando. Esta cantidad de retrocesos son en base a la cantidad de caracteres que fueron enviados anteriormente. En este caso, pues van a ser correspondientes. Y finalmente vamos a tener un salto de línea para poder tenerlos, como ya se había mencionado, en una columna. Y el retardo de 100 milisegundos para para la exhibición de los datos. Una vez que ya tenemos todo lo anterior, aquí tenemos nuestra interfaz de conexión, que podemos ver que ya nos arroja un poco de temperatura, y podemos tener aquí nuestra resistencia para el arreglo del divisor de tensión, que sería esta, en este caso, y los cables que corresponden al sensor los vamos a tener conectados al sensor directamente, pero que van a atravesar a la caja, en la cual vamos a tener un foco y el termómetro, que en este caso va a ser nuestra referencia. En este caso vamos a tomar en cuenta esta caja para poder hacer una especie de barrera térmica para poder conservar de mejor manera la temperatura. Y respecto a ciertas intensidades que va a tener el foco, vamos a poder realizar la calibración respecto a lo que es el sensor y el termómetro en este caso. Entonces vamos a poder variar así la temperatura, vamos a poder incandecer un poco más o teniendo la intensidad menor. Vamos a realizar estas lecturas y posteriormente vamos a presentar la gráfica de respuesta y junto con ella también la correspondencia del error que va a tener el mismo sensor. Finalmente, como parte de las lecturas realizadas, se realizaron un total de 20 lecturas, en este caso tomando en cuenta la correspondencia con el patrón y la del sensor, se tiene la siguiente información. En este caso, primeramente la que tenemos aquí va a corresponder a la temperatura ambiente. Se hace un cambio, entre comillas, drástico, debido a que con el dimmer de variación tenemos esta temperatura inicial para poder corresponder a los demás valores. En este caso, tenemos que es de 36 grados a 38.36. También, por otro lado, estos valores, los que utilizamos en el dimmer, vamos a estar empleando aquí, teniendo en cuenta la tensión implementada al foco que estuvimos utilizando. Y estos valores también van a corresponder a un valor de un error. En este caso ya se muestra aquí el porcentaje de error. Y estos errores fueron promediados teniendo un error aproximado del 4.82%. Y aquí podemos ver en la gráfica cómo se muestra una pequeña dispersión que se puede ver al final. En este caso vemos los puntos un poco más conectados o pegados, teniendo una cercanía un poco más directa. Y se puede ver que se empiezan a abrir y a dispersar cada uno de estos puntos. Entonces, se podría decir que para valores mayores a los que se muestran aquí, va a tender va a tender a tener un error mayor, por lo que se recomienda establecerlo en valores intermedios a los anunciados en las hojas de datos del mismo sensor.